Listo. Entonces, en nuestro trabajo de física avanzada tratamos el ejercicio 5.2, en el cual teníamos un cilindro que estaba inmerso en el vacío y tenía una permeabilidad de 3 sub 0, 3 veces la permeabilidad del vacío. Para eso se define una densidad de corriente igual a 2 por R al cuadrado sobre A a la 3, siendo A una constante que se asumió como 8. Entonces, esa densidad de corriente iba a ser variable, iba a depender del radio. Entonces, en este trabajo el objetivo era determinar la intensidad del campo magnético en el cilindro y la densidad de flujo magnético para el cilindro con una densidad de corriente variable utilizando dos métodos, uno analítico y uno por simulación de Thomson. Entonces, para el analítico se resuelven las ecuaciones y se grafican más. Entonces, esas son las consideraciones que asumimos. El material es un cuerpo homogéneo, isotrópico y lineal, por lo cual asumimos que la densidad de flujo magnético es igual a la permeabilidad por la intensidad del campo magnético. Asumimos una longitud del cilindro mayor a su radio, conductividad eléctrica igual a cero y permitividad relativa 1. Entonces, en la solución analítica, como tenemos acá planteada, tenemos nuestra ecuación de densidad corriente variable y se sabe que tenemos que la densidad corriente variable depende, es igual a J sub 0 de R sobre R mayúscula. La R mayúscula es el radio de nuestro cilindro. Entonces, de eso podemos decir que J0 sería como la densidad corriente máxima, porque ya después de que estemos por fuera del cilindro, ya la densidad corriente no va a cambiar, solo va a cambiar dentro del cilindro. Bien, entonces acá obtenemos J0, que sería 2 sobre R, esto sería también una constante, y para hallar la densidad del flujo magnético usamos la ley de Ampère-Maxwell. Entonces tenemos acá la integral, que es igual a la integral de la densidad del flujo magnético, entonces que es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada que vamos a tener y que va a depender de R. En ese caso, como dentro del cilindro era 3 mu sub 0, entonces reemplazamos ese mu sub 0 por 3 mu sub 0, como lo tenemos acá en esta ecuación de abajo. Y hallamos la corriente encerrada con los límites de la integral desde 0 hasta R, siendo R menor a R minúscula siendo menor al radio del cilindro. Entonces, cómo se comporta el campo al interior del cilindro. Entonces, tenemos esta ecuación en la que la densidad de flujo magnético es 2 mu sub 0 por R al cuadrado, R que varía, R menor a R del cilindro, sobre R del cilindro al cuadrado. Listo. De igual forma, entonces lo planteamos para un R mayor al R del cilindro, al radio del cilindro. Entonces, usando las mismas ecuaciones, densidad de corriente variable y la ley de Ampère-Maxwell, entonces, en este caso ya, como estamos en el vacío, la permeabilidad es la del vacío, es mu sub 0. Y acá hallamos la corriente encerrada de igual forma, pero acá ya la integral es desde 0 hasta R del radio. Sacamos la integral, hallamos la corriente encerrada y la reemplazamos en la ecuación que teníamos al inicio de la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, en este caso, tenemos esa densidad del flujo magnético para R mayor a R. Listo. Y a partir de estos resultados que tenemos, pues hallamos la intensidad del campo magnético, porque como habíamos mencionado al inicio, la densidad del flujo magnético es igual a mu por la intensidad del campo magnético. Entonces, lo que hacemos acá es dividir por mu sub 0 y hallamos cada una de las intensidades del campo magnético. Y serían estas, y esas ecuaciones son las que metemos en MATLAB para graficar. Entonces, ahora sí, vamos a ver los resultados que obtuvimos tanto en COMSOL como en MATLAB. En cuanto a los resultados que obtuvimos por el método experimental y analítico, encontramos lo siguiente. En la parte experimental, usando el software COMSOL, luego de la simulación encontramos esta gráfica de intensidad de campo magnético. Esta gráfica describe cuál es la intensidad de campo magnético dentro y en el exterior del cilindro. Como vemos, tenemos una escala de intensidades en la cual la menor intensidad es justo en el centro del cilindro. Esto se debe principalmente a la densidad de corriente que tenemos, que aumenta exponencialmente con el radio. Entonces, en el centro, como el radio es cero, ahí la intensidad es, no tenemos corriente y el campo magnético también es cero. Vemos que crece de forma exponencial hasta llegar a la superficie, donde es el más alto y luego empieza a crecer a medida que se aleja de la superficie del cilindro. Este mismo comportamiento lo evidenciamos en estas gráficas que tenemos acá, tanto la de COMSOL, que nos muestra una simetría, en donde en el eje X tenemos, en el eje X tenemos, en el eje horizontal tenemos el radio, y en el eje vertical tenemos la intensidad de flujo magnético, la intensidad del campo magnético. Vemos una simetría, es decir, vemos que en cero hacia el lado positivo y hacia el lado negativo tenemos el mismo comportamiento. Vemos un crecimiento exponencial hasta la superficie y luego un decrecimiento suave a medida que se aleja de la superficie del cilindro. Este mismo comportamiento lo podemos ver en el gráfico que tuvimos utilizando el software de MATLAB. En este software utilizamos la ecuación analítica que encontramos y vemos de nuevo el mismo comportamiento. En cuanto a la densidad de flujo magnético, tenemos los siguientes resultados. En la parte de COMSOL observamos este gráfico también que nos muestra una intensidad marcada nos muestra la densidad de flujo marcada por una escala de colores. De nuevo, en el centro tenemos la menor densidad de flujo debido a la densidad de corriente y vemos que a medida que se acerca a la superficie va creciendo de forma exponencial. Acá hay que resaltar que hay un comportamiento interesante y es que hay un cambio muy abrupto de la densidad de flujo magnético justo entre antes y después de la superficie del cilindro. Esto se debe a la permeabilidad de cada material. Como el cilindro tiene una permeabilidad 3 veces superior a la del vacío, que era lo del exterior del cilindro, vemos que pasamos de tener una gran cantidad de densidad de flujo a un momento a otro tener una muy baja. Esto lo podemos también ver con más claridad, de forma más cuantitativa, con estas gráficas. Tenemos aquí la gráfica de COMSOL, que nos muestra el mismo comportamiento, donde en el radio cero es baja la densidad de flujo magnético y crece de forma exponencial hasta la superficie en 8, y que luego hay un decaimiento abrupto cuando sale el cilindro, de nuevo por las diferencias de permeabilidad.
Podemos de nuevo verificarlo con las gráficas obtenidas con el software de MATLAB y con las ecuaciones que encontramos de forma analítica, lo podemos confirmar. En conclusión, ambos métodos, experimental y analítico, concuerdan, nos muestran resultados que se pueden comparar, que son muy similares y que tienen sentido desde el punto de vista físico. Ahora vamos a mostrar con un pequeño tutorial cómo es que se hizo esta simulación. Listo, para la simulación en Compton, entonces lo primero fue definir un estudio para campos electromagnéticos y una geometría 3D. Es importante elegir una geometría 3D, ya que utilizamos anteriormente una geometría 2D axisimétrico y el estudio no corrió correctamente. Entonces, lo primero, definimos los parámetros geométricos, el radio asociado al cilindro que va a representar el vacío, el radio asociado pues como tal al cilindro que vamos a estudiar y la longitud del cilindro. No fue necesario definir materiales, ya que en la ley de Ampère se tuvieron en cuenta lo que fueron las permeabilidades. Definimos variables para la permeabilidad del vacío, como μ, está como 1, y respecto a esta, entonces se definió la permeabilidad del cilindro conductor, que sería 3 veces la permeabilidad del vacío. Las dos, como ven, se llamaron igual, porque en la ley de Ampère, eh, este valor de permeabilidad eh, o como tal, en la ley de Ampère, este valor de permeabilidad se asigna a los dos cilindros, pero él va a variar dependiendo de en cuál esté en las variables. Listo. En cuanto a el aislamiento magnético, se dejaron por defecto y específicamente aquí en la densidad de corriente, tuvimos que definir J como la densidad de corriente que iba en la dirección de Z. Este J fue definido aquí en las variables y depende del radio. Como estamos trabajando con coordenadas cartesianas, entonces el radio se define como, el radio al cuadrado se define como x al cuadrado más d al cuadrado. Finalmente, entonces utilizamos un mallado fino y corrimos el estudio, ¿cierto? En los resultados que obtuvimos, entonces obtuvimos como tal la densidad de flujo magnético, ¿sí? Pero esta, digamos que la observamos solamente como en esta superficie y queríamos verla en rebanadas. Entonces, utilizando rebanadas, pudimos simular eh, dicha intensidad para todo el cilindro. Y en cuanto a la densidad del flujo magnético, entonces, nuevamente, aquí ya podemos ver cómo se comporta esta densidad. Para ver el comportamiento de una forma más cuantitativa, no tan visual, entonces empleamos gráficos lineales para cada uno de ellos, este para la densidad de flujo magnético y este para la intensidad de campo magnético, que ya fueron explicados previamente. Muchas gracias.